explicarles es el derecho de uso. El derecho de uso es un derecho real que permite a su titular utilizar una cosa o bien de cual legalmente no es propietario para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Este derecho está regido por las disposiciones del Código Civil. En el título 9 de los derechos de uso y de habitación, desde el artículo 813 al 821. Subsidiariamente del título 7 del derecho de usufructo, de los artículos 769 al 812. Esto quiere decir de que, o sea, las disposiciones, la regulación de este derecho están a partir del artículo 813 al 821, pero no solo son estos, sino que se apoya principalmente del artículo 769 al 812, que es el derecho de usufructo. Bueno, la cosa, el bien, el inmueble, ya puede ser inmueble o mueble, tiene que ser ajena. Esto quiere decir que, o sea, el dueño tiene la facultad de usar de la cosa, de gozar y disponer de ella, porque tiene el dominio, porque es el propietario. Pero el derecho de uso, en pocas palabras, es una limitación del dominio de parte del propietario a favor de una persona distinta de él. O sea, se supone que es una figura donde coexisten dos derechos al mismo tiempo. El derecho del propietario y el derecho del titular del derecho de uso, que en este caso es el usuario. En otras palabras, el derecho de uso es una especie de usufructo, de cual se diferencia en que el usufructuario tiene derecho a percibir la totalidad de los frutos y utilidades de la cosa. Ese sería en caso de un usufructo. Mientras que el usuario, en el caso del derecho de uso, este solo tiene derecho a una parte limitada que va de acuerdo con sus necesidades de él como las de su familia. En el artículo 817 se define lo que es la familia y por cuáles personas se comprende esta. En el artículo 817 dice que la familia comprende la mujer y los hijos legítimos y naturales, tanto los que existen al momento de la constitución como los que sobrevienen después. Y esto aún cuando el usuario o el habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno de la fecha de la Constitución. Comprende asimismo el número de sirvientes necesario para la familia. Comprende además las personas que a la misma fecha vivían con el habitador o usuario y a costa de estos y a las personas a quienes estos deben alimento. En el artículo hace mención del habitador, pero ese sería en caso de cuando la persona es titular del derecho de habitación o de uso. Ahí vale recalcar la diferencia entre el derecho de uso y el derecho de habitación, porque el Código Civil lo regula como que si fueran, o sea, se puede llegar a la conclusión de que son los mismos derechos o uno nace del otro, pero no tiene sentido porque son derechos diferentes. El derecho de uso sería un derecho como general, o sea, que se puede aplicar a cualquier mueble o inmueble. Y el derecho de habitación es el que exclusivamente se aplica a un bien que su destino es la habitación, como la palabra lo dice, o la vivienda, para morar en él. Esa es la clara diferencia entre el derecho de uso y la habitación.
eh, al invocar el derecho de uso, las facultades que le otorga al titular del derecho, en este caso el usuario, es de percibir el fruto y el uso de la cosa ajena de las que basten las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta se aumente. En este derecho no es una obligación que el titular preste caución. Esto quiere decir de que el titular no tiene que obligatoriamente presentar una garantía, por el cumplimiento del pacto, porque es un pacto, es un tipo de contrato. Como todo derecho, al invocarlo también nacen obligaciones, y las obligaciones del usuario es que está obligado a los gastos de cultivo, a los reparos ordinarios de conservación y el pago de contribuciones del mismo modo que el usufructuario. Esto se puede ver en el artículo 790 del Código Civil. El usuario está obligado a inventario, pero solamente si el uso se constituye sobre una cosa que deba restituirse en especie. Esto se refiere a que si la cosa sobre cuál se aplica el derecho se le aplica a un tipo de ganado o rebaño, o sea, a algún animal, y este no debe restituir la especie o sea, la muerte de los animales, perdón, es un caso fortuito o muy que no está relacionado con él. Las formas de extinción de este derecho son las mismas que las del derecho de usufructo. Y esto, bueno, primero recalcar que en el artículo 807 dice que cuando el derecho sea constituido a cierta edad de una persona que no es el usuario, esto es como un acuerdo que se llega, que a cierta persona, o sea, que no es el usuario, es como un límite, o sea, cuando esta persona cumpla años, hasta cierta edad, hasta ahí se va a llegar el goce del derecho. Vaya, en este caso, cuando se pacta de esa forma, si la persona por la cual, porque esto se da más que todo porque la forma de aplicar este derecho generalmente es por medio del testamento, entonces la persona que deja su voluntad, por ejemplo, dice que cuando mi hijo cumpla 50 años, 45 años, tal persona, en este caso el usuario, deje de disfrutar de la cosa. En este caso, la ley dice que si esta persona no llegara a cumplir esa edad por causa de fallecer, el pacto durará hasta que la persona hubiera cumplido cierta edad, aunque ya esté muerto, o sea, se mantiene siempre en pie aunque esa persona haya muerto. Otro caso de extinción sería por expirar el plazo porque se constituyó o cumplirse la condición resolutoria consignada en el título constitutivo. La condición, el ejemplo fue el anterior, ¿verdad? El de una persona tercera que no es el usuario ni el propietario, pero por esa persona se constituye el plazo, el cual tiene que durar el derecho de uso. La otra forma de extinción es la renuncia del usuario. Como tal lo dice, es que el usuario, o sea, ya no quiere gozar de la cosa, ya no le importa.
el otro es la prescripción. La otra forma es por la reunión del usuario y la propiedad en una misma persona. Esto sucede cuando el usuario, el titular del derecho de uso, también se le atribuye la propiedad. O sea, en este caso es obvia la extinción del derecho porque ya no sería un usuario. O sea, no tiene sentido que esté conviviendo el usuario y el propietario son la misma persona. O sea, en este caso se excluye el derecho de uso y es la misma persona que goza del bien como le dé la gana. Otra causa de extinción es por la pérdida o destrucción total de la cosa o objeto del uso. Esto sería por muchas formas, por inundación, incendio o pérdida, robo, porque también podría aplicarse a un vehículo. Por la resolución del derecho del constituyente. Esta es otra causa y esto se puede explicar cuando se ha constituido el derecho sobre una cosa que ha sido comprada con un pacto de compraventa. Esto quiere decir de que el propietario actual adquirió esa cosa o ese bien a otra persona y en el momento del cambio de propietario pactaron la retroventa. Y en este caso, la persona anterior adquiere nuevamente la cosa que vendió. La otra forma sería por muerte del usuario. Por muerte del usuario porque en este caso el derecho no se puede transferir a personas ni ceder. Esta sería una diferencia con el derecho de usufructo porque en el usufructo se puede ceder el título, pero en el caso del derecho de uso de ninguna forma se puede ceder. Otra diferencia con el usufructo es que el derecho de uso no es embargable. Esta característica se comparte también con el derecho de habitación porque no son embargables, ninguno de los dos. Y eso sería toda la explicación, porque la figura, o sea, es como una variación del derecho de usufructo. Prácticamente es como una variación. Muchas gracias. Vaya, ¿tienen preguntas para el compañero Michael en relación al derecho real de uso? El jueves el compañero Santamaría nos va a hablar del derecho de habitación. ¿Por qué lo hice separado? Porque sí tienen diferencias importantes que hay que señalarlas. Por ejemplo, en este caso, el derecho de uso, el Código Civil lo desglosa de tal manera que se puede ocupar en otra materia, por decirlo así. A estas alturas, pues ya tienen ustedes la jurisdicción, ya tienen claro qué es jurisdicción y competencia en razón de la materia, me imagino, porque ya llevaron procesal civil, creo, ¿verdad? La cuestión es que esta parte del derecho de uso y lo separé de tal manera porque en derecho de familia, con derecho de familia tiene relación, sobre todo enfocado al bien de familia. El bien de familia pues tiene un tratamiento especial y aquí hace mención de cómo se va a manejar cuando tiene que ver la familia y lo toma como primordial.
¿verdad? El invocar ese derecho o hacer uso de ese derecho cuando se refiere a la familia. También a partir del 818 toca otros puntos en los que se puede aplicar de acuerdo a la necesidad. O sea, se habla de animales, que puede hacer el derecho de uso que le cedan a usted o le transfieran en relación a los animales. ¿Alguien tiene una idea cuál podría ser el ejemplo? Como le decía el compañero Michael, tiene similitud cómo se maneja el usufructo. Es de la misma forma el beneficio que usted obtiene cuando le transfieren ese derecho. Y en la base legal, pues básicamente es el 22 y el 23 de la Constitución le aplican en este derecho por ser derecho real y porque se maneja de manera similar al usufructo. Ahora bien, en el 803 dice que el derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación. Pero igual, también la va a usar. Pero si usted lo va a manejar desde el punto de vista de una casa de habitación en el que tiene que ver una familia, ese derecho se convierte inembargable. Entonces, allí se podría embargar ese derecho. No sé si tiene alguien por ahí el código de familia para que leamos el artículo 46. ¿Cuál? El artículo 46 del Código de Familia. Ya lo tengo. ¿Lo puede leer, por favor? Protección a la vivienda familiar. Los cónyuges, cualquiera que sea el régimen patrimonial del matrimonio, podrá constituir el derecho de habitación para el grupo familiar en un determinado inmueble o en una parte del mismo, si fuera de difícil división, la enajenación y constitución del derecho real, de los derechos reales o personales sobre el inmueble que sirve de habitación a la familia necesita del consentimiento de ambos cónyuges y se podrá realizar siempre y cuando beneficie directamente al grupo familiar, no so pena de nulidad. ¿Sigo? No, hasta ahí. Vaya, entonces en el 813 ustedes relacionen el artículo 46 y pónganle ahí en un ladito que es el bien de familia. Porque yo no sé si ya llevaron las dos de familia o solo una o ninguna, pero en algún momento les va a servir. También establezcan ahí tiene una relación, no sé si el código tienen el de Luis Vázquez López, el amarillo, ¿verdad? Ahí habla del 1488, numeral 9. Veamos qué dice. 1488. Vaya, el 1488. La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables. ¿Y cuáles son los no embargables? Aquí nos compete el numeral 9. Los bienes raíces, donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega
por tasación aprobada judicialmente, pero podrán embargarse por el valor adicional que después adquirieren. Vaya, en el tema del bien de familia, ese bien de familia o ese gravamen dura alrededor de 10 años. Cuando usted se casa, ahí están los regímenes del matrimonio, que son comunidad diferida, o mejor conocido como bienes mancomunados, o como lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. Separación de bienes, y el otro es participación en las ganancias, cuando usted tiene algún tipo de negocio o algo así, o como cada quien por su lado con lo que haga. Pero el de comunidad diferida, que es el que nos compete, eso comienza a operar desde el momento en el que usted contrae el matrimonio. Ahora bien, si uno de los cónyuges tiene el inmueble, tiene que ser de común acuerdo el gravamen para poderlo perpetuar o que pueda servir, porque tampoco puede ser que lo obliguen. Obviamente eso lleva un trámite y muchas veces es por resolución judicial. Entonces, eso lo hace inembargable. Una vez pasado el tiempo, que son los 10 años más o menos, porque en el documento ahí se consigna el tiempo que va a durar ese gravamen. Pues de ahí en adelante puede pasar cualquier cosa. Así es que si le debe a las 11,000 vírgenes, no tiene ningún problema en que le vayan a querer embargar el inmueble. Entonces se puede decir que es un beneficio. Este artículo 46 del Código de Familia, también relaciónenlo con el artículo 817 del Civil, que está basado en el uso y la habitación. Dice, se limitan a las necesidades personales del usuario o del habitador. En las necesidades personales del usuario o del habitador se comprenden las de su familia, o sea, como para salvaguardar. Obviamente lo tiene que hacer con una justificante. Una de ellas es que esté casado y lo quiere poner como bien de familia. Eso también implica que usted no lo va a poder gravar, no lo va a poder hipotecar, ni lo va a poder vender mientras dure ese régimen. Mientras tanto, no se puede durante 10 años o el tiempo que usted le establezca, pero mínimo son 10 años. Ahora bien, el 818, ahí toca, dice que en las necesidades personales del usuario o del habitador no se comprenden las de industria o tráfico en que se ocupa. Si usted tiene bajo esta modalidad el inmueble, o sea, uso, habitación, y de ribete lo tiene grabado como bien de familia, no le puede dar otro uso, aunque sea suyo, aunque tenga necesidad. No puede poner una tienda, no puede poner una fábrica, no puede poner un taller de costura, nada, solamente para habitarlo, porque se entiende que es por necesidades de su vida. Obviamente, usted me puede decir, mire, pero entonces puede que no haya necesidad de que se le ponga esta restricción o este gravamen, porque en cierta forma es un gravamen. Pero esta figura usted la va a invocar solo si tiene una necesidad explícita. Si usted tiene algún tipo de problema que le pueda generar algún daño en relación al inmueble. Y volvemos al punto que si usted le debe a las 11,000 vírgenes y tiene miedo que lo vayan a dejar en la calle, la gente invoca estos derechos. Mientras tanto, ni se fija ni se percata. Pero también puede ser que porque el inmueble usted lo está pagando. Entonces, ahí indiscutiblemente, si usted lo está pagando por cuotas, tiene un acreedor que ya pues tiene establecido un gravamen. Ahora bien, si usted tiene una hacienda, por ejemplo, y usted tiene un guardián o un vigilante y él tiene familia, usted perfectamente puede disponer de ese inmueble que tiene adicional en su finca o en su hacienda para que habite el vigilante, el guardián, el capataz o el caporal, como usted le quiera decir, con su familia.
pero ahí usted le está transfiriendo el derecho de uso y habitación. Y ahí es donde opera el usufructo, ¿verdad? O la similitud con el usufructo. Pero ahí le transfiere a usted otro derecho real y personal de libre disposición de sus bienes, como es el derecho de uso y habitación. Mientras usted lo tenga empleado o contratado, pues él ahí va a habitar y se va a servir de ese inmueble, pero no va a poder hacer nada más, no lo va a poder modificar, no lo va a poder, no le va a poder hacer cambio, a menos que el dueño lo autorice, pero de lo contrario, no. Funcionaría, se podría decir, como el contrato de arrendamiento, solo que con la diferencia que usted no va a pagar nada en ese caso, ¿verdad? Ahora bien, el 820 también está relacionado con el 46 del derecho del Código de Familia. El 821, pues allí está explícitamente establecida una prohibición. Ustedes le pueden poner ahí aparte prohibición o le pueden poner limitante. Los derechos de uso y de habitación son intransmisibles, o sea, el que se lo otorga a usted no quiere decir que usted va a venir y se lo va a dar al hijo, al nieto, al bisnieto. No, se lo dieron a usted y cuando usted lo termina, según lo explicaba el compañero, hasta ahí llega. De ahí es decisión del nudo propietario si le prorroga, ¿verdad?, la transferencia de esos derechos o no, ¿verdad?, a los descendientes. No sé si tienen alguna duda hasta acá en cuanto al derecho de uso. Aquí lo mezclamos con el derecho de habitación. El jueves el compañero Santa María va a ampliar el tema del derecho de habitación. Licenciada, yo tengo una duda. Dígame. O sea, en lo que investigaba y todo eso, o sea, se encontraba información, va, pero, o sea, la mayoría de veces son, o sea, de otros países y, o sea, como que dudo, pues, no sé si tiene aplicación aquí, pero la duda, o sea, la duda es que cuando un bien, más que todo era con el derecho de habitación, o sea, un bien, en este caso una casa, el propietario vendía esa propiedad, vendía el bien y el que quería adquirirlo, o sea, adquiría también el derecho de habitación, o sea, que el propietario nuevo tenía, por así decirlo, tenía que aguantar al que tenía el derecho en la propiedad, pues, o sea, no sé si eso es aplicable aquí, o sea. No, es que mira, hay que tener, es que, vaya, a ver si le capté la idea, pero hay que tener claro, lo que usted tiene que tener claro son, en primer lugar, los derechos reales y personales que usted tiene, entre ellos el derecho de uso y habitación, que es similar con el usufructo, o sea, tiene similitud en cuanto al derecho de uso, ¿verdad? Porque es el beneficio, el goce y lo que usted se beneficia. Ahora bien, si el nudo propietario o el dueño del dominio o el que ostenta el dominio y propiedad, el 100%, ¿verdad? Si tiene su título, él puede hacer lo que quiera. Puede transferirlo mediante donación, mediante sucesión cuando se muera, o lo puede vender, lo puede arrendar, lo puede regalar, porque vaya, cuando hacemos uso del derecho de usufructo que usted le transfiere a alguien, usted le dice, vaya, podés habitarlo y usarlo y yo no te voy a cobrar nada. Ahí está usufructuándolo. Diferente es cuando es el contrato de arrendamiento porque está pagando un canon o una cuota. Y ahí es donde viene que el nudo propietario, entendido que el nudo propietario es el dueño del dominio, está percibiendo frutos civiles, se está también lucrando, pero el inmueble es suyo, es la ganancia que le genera. Pero si le transfirió el beneficio a usted, diferente es cuando le dice, mire, te voy a dejar esta casa y ahí ve qué haces con ella. Si la alquilas, lo que te den es tuyo. Entonces, ahí le está transfiriendo derechos reales de uso, nada más, no de habitación. Pero el que se va a usufructuar del inmueble es al que se lo den. No sabe si se lo va a arrendar, no sabe si se lo va a prestar.
¿O en qué sentido? Pero todo viene a iniciar con el nudo propietario, que es equivalente al dueño del dominio, al que tiene el 100% de la propiedad, o al dueño al que tiene el título, el justo título, o la escritura pública. Ajá. No, pero esa, o sea, esa no era mi duda. Mi duda es, o sea, no me expliqué bien. O sea, el nudo Pero propietario. mire, hay algo Ajá, que le quiero aclarar. Mire, ajá, el hecho que las cosas sean en otro país no ajá, quiere ajá, decir que usted las pueda aplicar, porque ajá, como le dije, eso es lo que se conoce comúnmente como jurisprudencia, que sí, son sí. cosas de otro país, pero que usted las puede aplicar. Lo que usted debe de hacer, si es en otro país, buscar la legislación de ese otro país y leer la aplicación de ese caso en particular con la ley de ese país y luego compararla con la de nosotros. Y ahí es donde viene esa figura que tal vez ya ustedes han escuchado del derecho comparado. Entonces, a eso se refiere, a legislación de otros países que usted la lee, la interpreta y la compara con nosotros y ahí es donde usted la puede aplicar. Dígame. Ajá, o sea, el nudo propietario, o sea, puede hacer lo que quiera con el bien, pero, Sí, o sea, el usuario en este caso es como, o sea, el derecho de uso es como un limitante para el propietario. Bueno, eso entendí yo, es como un limitante, o sea, está ahí. O sea, porque, o sea, es un limitante porque tiene que para, respetar el acuerdo. ajá, Porque cabal, no es lo así. mismo que le va a decir, mira, te lo voy a dejar diferente para lo que sea, para uso, habitación o para que se lucre o lo que sea, y que Ujú. después se está llegando a meter y a mandar y a ocupar las cosas que él tiene allí, ¿verdad? Siempre tiene que existir un acuerdo y tiene que ser algo formal. Ajá, y o sea, los dos coexisten sobre el bien. Exacto. Ajá, pero digamos, este nudo propietario, como es dueño de la cosa, o sea, lo quiere vender. Entonces allí funciona como el contrato de arrendamiento. Como tienen un acuerdo previo, Ajá, independientemente de palabra, si él lo va a vender y el otro lo está usando y habitando, ajá. tiene que avisarle por lo menos con 30 días de anticipación para que vea qué hace o se vaya. No va a llegar Ah, y ya salite, ya andate ya, que ya lo voy a vender o ya lo vendí, salite, salite. No, o porque sea que entonces si vende la cosa, o sea, el que está gozando del derecho de uso, o sea, también se tiene que ir, no lo, o sea, mire, por eso es importante establecer un contrato con plazos y condiciones pero para si el las plazo no cosas. se cumple y, o sea, y el propietario lo quiere vender, esa era mi pregunta, o sea, lo vende y el que va a adquirir, el nuevo propietario, también, o sea, se mantiene siempre el usuario en este caso. No, cuando el otro, el que compra, lo recibe, lo tiene que recibir según lo que dice el código libre de vicios. Y eso es a lo que se refiere, Ah, sin ajá, problemas. esa era mi Entonces, pregunta, ajá. si usted viene y oculta ese detalle al comprador, el Ajá, comprador lo va a acusar a usted de vicios, de que listo. estaba viciado el inmueble y entonces la Ajá, transacción puede ser nula. Diferente es que le diga, vaya, mira, te lo voy a vender, pero yo lo tengo ocupado. Dame ajá. tanto tiempo para resolver eso. Vaya, de acuerdo. Entonces, llegado el tiempo, tiene que cumplir, porque el otro perfectamente puede dar la vuelta y decir, ya no lo compro. Ujú. Entonces, el uno está obligado a darle chance al otro que desocupe. Diferente es que cuando es el capataz o el administrador o el vigilante de una propiedad, ¿verdad? Que le diga desocupar porque ya se vendió. Allí no hay Ujú. tales porque la verdad que el patrón es el que manda, pero igual tendría que respetarle sus derechos para ver para dónde agarra. No Entonces, agarrarlo de la noche a la mañana o sacarle las cosas o lanzarlo, porque para lanzar a la gente una propiedad ajena tiene que haber un procedimiento, tiene que haber un contrato de por medio, no va a venir y lo va a lanzar o lo va a acusar de invasor y lo va a querer procesar por eso. Entonces, esos procesos se caen cuando el otro prueba que está ahí eh, de buena fe, no es que se ha llegado a meter y ha usurpado ujú. como lo pueden acusar.
Hay que tener cuidado con esos aspectos, porque no se puede mentir, porque le puede salir el tiro por la culata. Ajá, o sea que tiene que haber un diálogo entre el nuevo propietario y el usuario para que ese plazo se rompa. Y, o sea, lo voy a vender y no lo puede Así sacar es, por la fuerza, porque el derecho se respeta. se respeta porque son acuerdos entre las partes. Ajá, Entonces, por ajá. muy Tendrían verbal que que llegar a un sea, acuerdo. así es. Ajá. Es que por muy verbal, porque recuerde que ahí hay otra situación que hay que respetar. Cuando Ujú. él le transfirió mediante palabras, si se puede decir, el Ujú. derecho de uso y habitación, allí inconscientemente se transfirió otro derecho real. ¿Cuál es? Ajá. ¿Cuál es ese ¿Cómo, derecho cómo? real? Que le transfirió Porque al cuando, usuario. perdón, El que le transfirió al usuario, el uso. sí, le transfirió el derecho de uso y habitación, ¿verdad? Ajá. Aunque sea de palabra. Cuando hay un contrato, pues no hay problema, pero cuando es de Ajá. palabra, no solo le transfirió el derecho de uso y habitación, también le transfirió el de usufructo, pero hay otro en particular que respalda al que está ahí y por eso no lo puede lanzar así por así. Ujú. ¿Cuál es? No sé, no No me, sé. Sería el de no me- posesión, Lid. exactamente, el de posesión. El de Ajá, o sea, posesión. se aplica, o sea, el mismo propietario se aplica un límite, pues, de Por su esta dominio sobre razón, la cosa. Por esa razón no lo puede lanzar así arbitrariamente porque el otro ha Ah, estado en posición y entonces hay una diligencia en el Código Procesal Civil que se llama juicio reivindicatorio. Le llaman de dominio, pero en realidad el dominio tal vez no porque no se lo ha transferido mediante documento. Y eso